Mi esposa me ignoró durante 7 días, hasta que mi vieja amiga me visitó y rompió su silencio en solo 7 minutos. Su manipulación fracasó cuando dejé de seguir sus reglas. 7 días de silencio absoluto en mi propia casa. Comenzó con un portazo después de la cena el martes pasado. Sin explicación, sin discusión previa, solo un silencio frío y calculado que flotaba en el aire como veneno. Cada buenos días se encontraba con hombros que se daban la vuelta. Cada pregunta era respondida con nada más que el sonido de pasos que se alejaban. Al principio, pensé que algo terrible había sucedido. Revisé sus redes sociales, llamé a sus amigas, incluso contacté a su madre. Todas decían lo mismo: a nosotras nos parece que está bien. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de comunicación. Se trataba de control. No soy un lector de mentes. Nunca he afirmado serlo. Después de 3 años de matrimonio, de alguna manera se esperaba que yo descifrara qué ofensa había cometido esta vez. ¿Fue porque trabajé hasta tarde la semana pasada o porque no elogié la nueva decoración de la sala? Quizás respiré demasiado fuerte mientras ella veía sus programas. Al tercer día, dejé de intentarlo. El rechazo constante se estaba volviendo humillante. Cocinaba mis propias comidas, dormía en la habitación de invitados y vivía como si estuviera solo. El silencio se convirtió en una tercera persona en nuestro hogar, creciendo cada día más mientras mi paciencia se agotaba. El quinto día, la sorprendí mirándome desde la cocina mientras me preparaba para el trabajo. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, ella apartó la vista al instante, pero no antes de que viera algo en su expresión: satisfacción. Estaba disfrutando de este juego de poder, probando cuánto tiempo soportaría este castigo infantil. Esa noche, revisando contactos antiguos en mi teléfono, vi un nombre que me trajo recuerdos de hace años: Alexandra. Crecimos juntos, salimos brevemente en la universidad antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Ella siempre tuvo esa risa contagiosa que hacía sonreír a todos a su alrededor, el tipo de mujer que entraba en una habitación y acaparaba la atención sin intentarlo. Mi esposa la conoció una vez en una reunión y la odió de inmediato. Aléjate de esa mujer, me había exigido después. Obedecí para mantener la paz, como siempre hacía. Pero ahora, con la ley del hielo entrando en su 6º día, algo cambió dentro de mí. Alexandra me había contactado hacía unas semanas, diciendo que estaría de paso por la ciudad el próximo fin de semana. Unas copas por los viejos tiempos. Había declinado cortésmente en ese momento, demasiado ocupado con el trabajo, demasiado preocupado por alterar la delicada paz en casa. El mensaje todavía estaba allí en mi bandeja de entrada, sin respuesta. Miré la pantalla del teléfono, la casa inquietantemente silenciosa, excepto por el sonido del programa de televisión favorito de mi esposa en la sala. 6 días de silencio. 6 días de guerra psicológica. Comencé a escribir una respuesta a Alexandra. ¿Todavía en la ciudad? Me encantaría ponernos al día mañana por la noche. En el momento en que le di a enviar, sentí algo que no había sentido en meses: control sobre mi propia vida. Si mi esposa quería silencio, le daría algo de qué hablar. La respuesta de Alexandra llegó casi de inmediato: pensé que nunca lo pedirías. En The Craftsman a las 8. Sonreía la pantalla de mi teléfono, una sonrisa genuina que se sentía extraña en mi rostro después de casi una semana de neutralidad forzada. Miré hacia la sala donde mi esposa estaba sentada mirando su teléfono, todavía fingiendo que yo no existía. Perfecto, respondí. Estoy deseando volver a verte. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente liberado. 7º día de la ley del hielo, y por primera vez, no me molestaba. Me duché, me afeité meticulosamente y me puse mi mejor colonia, la cara que guardaba para ocasiones especiales. Mientras me abotonaba la camisa frente al espejo, me sorprendí sonriendo. Esta noche ya no se trataría de los juegos infantiles de mi esposa. Se trataría de reclamar mi dignidad. Durante todo el día en el trabajo, mi teléfono vibró con mensajes de Alexandra. Cada notificación enviaba una oleada de emoción a través de mí. Recordamos bromas de la universidad, compartimos noticias de amigos en común y coqueteamos lo justo para caminar por esa peligrosa línea entre lo amistoso y algo más.
La conversación fluía sin esfuerzo, a diferencia del constante pisar de puntillas al que me había acostumbrado en casa. ¿Recuerdas esa noche en el lago Morrison? Me escribió. ¿Cómo podría olvidarlo? Nadar a medianoche bajo la luna llena. Su silueta contra el agua. La forma en que me besó en el muelle después. Eso fue hace 10 años, antes de las responsabilidades y los pagos de la hipoteca, antes de conocer a mi esposa. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa estaba en la cocina preparando la cena para ella, obviamente. La observé por un momento desde la puerta. La forma decidida en que ignoraba mi presencia era casi teatral. 7 días completos ya, una semana entera de castigo por un crimen que ni siquiera sabía que había cometido. Pasé junto a ella hacia el dormitorio para cambiarme de ropa para mi salida nocturna. Mientras seleccionaba una chaqueta, oí sus pasos detenerse fuera de la puerta. Estaba observando, curiosa por mis preparativos inesperados. Normalmente, a estas alturas, habría estado suplicando perdón, desesperado por terminar la ley del hielo. Pero no hoy. Mi teléfono sonó con otro mensaje de Alexandra. Lo dejé deliberadamente desbloqueado sobre la cama mientras me cambiaba de camisa, sabiendo que mi esposa podía ver la pantalla desde donde estaba. Alexandra había enviado una selfie desde el bar. Se veía impresionante, vestido rojo, esa sonrisa segura que siempre hacía girar cabezas. El texto decía, no puedo esperar a verte. Como en los viejos tiempos. Cuando me di la vuelta, mi esposa estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Podía ver las preguntas en sus ojos, la ligera tensión en su mandíbula, pero todavía ni una sola palabra. La ley del hielo seguía siendo su arma preferida. Por mí está bien. No me esperes despierta, dije casualmente, pasando junto a ella con una confianza que no había sentido en meses. El dulce aroma de mi colonia quedó flotando en el aire entre nosotros. Vi un destello de su expresión en el espejo del pasillo, confusión mezclada con los primeros indicios de preocupación. El viaje a The Craftsman me dio tiempo para reflexionar. ¿Estaba siendo mezquino? Quizás. Pero después de ciclos interminables de estas manipuladoras leyes del hielo por ofensas menores, reales o imaginarias, algo tenía que cambiar. Una relación construida sobre el castigo y el control no era una asociación. Era una lucha de poder. Cuando llegué, Alexandra ya estaba allí, dominando la escena en el bar. Varios hombres intentaban claramente llamar su atención, pero en el momento en que me vio, su rostro se iluminó. Se deslizó de su taburete y me abrazó, deteniéndose lo justo para recordarme lo que una vez compartimos. Te ves increíble, dije con sinceridad. Tú no te ves nada mal, respondió ella, mirándome apreciativamente, aunque me sorprende que realmente hayas venido. No pensé que todavía tuvieras el valor. El ligero desafío en su voz no pasó desapercibido para mí. El hombre que conoció en la universidad nunca habría tolerado ser tratado de la manera en que mi esposa me había estado tratando. En algún punto del camino, me había perdido a mí mismo tratando de mantener una paz imposible. La gente cambia, dije, haciendo una seña al camarero. Y a veces vuelven a cambiar. Después de 3 copas, Alexandra apoyó su mano en mi brazo, inclinándose para hacerse oír por encima de la música. El aroma familiar de su perfume me trajo una avalancha de recuerdos. Mi teléfono vibró repetidamente en mi bolsillo. Lo revisé y encontré 5 mensajes de mi esposa, la primera comunicación en una semana. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no respondes? Hola. Necesito que compres leche de camino a casa. El último casi me hizo reír a carcajadas. Clásico. Romper el silencio no con una disculpa, sino con una exigencia. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo sin responder. ¿Todo bien? Preguntó Alexandra, notando mi expresión. Sonreí, sintiéndome más seguro que nunca de mi próximo movimiento. Mejor que bien. Pero creo que es hora de que llevemos esta conversación a otro lugar. Ella levantó una ceja. ¿A tu casa? Asentí, terminando mi bebida. Exactamente a mi casa. El viaje a casa con Alexandra se sintió eléctrico. Su perfume llenó mi coche,
mezclándose con el persistente aroma a whisky y posibilidades. Colocó su mano en mi muslo mientras conducía, su tacto seguro y familiar. Me encontré conduciendo ligeramente por debajo del límite de velocidad, saboreando estos momentos antes de la tormenta que me esperaba en casa. ¿Así que realmente no te ha hablado en toda una semana? Preguntó Alexandra, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Y ni siquiera sabes por qué. Ese es el juego, respondí, girando en mi calle. Se supone que debo averiguarlo y luego suplicar perdón. Ha sido el patrón durante años. ¿Y has aguantado esto por qué? La pregunta quedó en el aire. ¿Por qué había tolerado esto durante tanto tiempo? Los ciclos manipuladores, el chantaje emocional, el pisar de puntillas. En algún momento, me había convencido de que la paz a cualquier costo valía la pena. Que amar a alguien significaba aceptar sus comportamientos tóxicos. Inercia, respondí finalmente, y la tonta creencia de que las cosas mejorarían si simplemente me esforzaba más. Alexandra apretó suavemente mi muslo. El chico que conocí en la universidad nunca habría dejado que nadie lo tratara de esa manera. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Cambié, cedí pedazos de mí mismo hasta que apenas reconocía al hombre en el espejo cada mañana. Pero eso terminaba esta noche. Mientras entrábamos en el camino de entrada, noté que todas las luces de la casa estaban encendidas. La sombra de mi esposa se movía detrás de las cortinas de la sala. Revisé mi teléfono, 2 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto en la última hora. La ley del hielo había terminado claramente por su parte, aunque yo no había respondido a un solo mensaje. ¿Listo para esto? Preguntó Alexandra, su expresión una mezcla de preocupación y emoción. Más que listo, respondí, apagando el motor. Cuando entramos por la puerta principal, mi esposa estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. La expresión de asombro en su rostro cuando vio a Alexandra a mi lado fue casi cómica, sus ojos se abrieron de par en par, los labios entreabiertos, el cuerpo congelado por la incredulidad. Mira con quién me encontré, dije casualmente, ayudando a Alexandra a quitarse el abrigo. ¿Recuerdas a Alexandra de la reunión de la universidad, verdad? El reloj de la pared hacía un tic-tac ruidoso en el silencio. 1 minuto. 2 minutos. Los ojos de mi esposa se movían entre nosotros, los cálculos visiblemente corriendo por su mente mientras intentaba procesar este desarrollo inesperado. 3 minutos de extraño silencio. Alexandra sonrió cálidamente, aparentemente no afectada por la tensión. Tu casa es hermosa. La obra de arte en particular es una pieza original. Se movió hacia un cuadro en la sala de estar, sus tacones haciendo clic con confianza en el suelo de madera. 5 minutos ya. Mi esposa permanecía inmóvil como una estatua, su ley del hielo ahora menos un arma y más una parálisis. Me dirigí a la cocina, sacando 3 copas de vino. ¿Tinto o blanco? Grité, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Tinto, por favor, respondió Alexandra, examinando las estanterías ahora. Oh, tienes las obras completas de Fitzgerald. Solíamos discutir sobre su mejor novela durante horas, ¿recuerdas? 6 minutos. Mi esposa me siguió a la cocina, su movimiento rígido. Podía sentir sus ojos taladrándome la espalda mientras descorchaba una botella de Cabernet. Cuando me di la vuelta, la furia en su expresión era inconfundible, pero todavía ni una palabra. Alexandra apareció en la puerta, apoyada en el marco con fácil confianza. Sabes, le estaba diciendo a tu esposo cuánto he extrañado nuestras conversaciones. Nadie desafía mi pensamiento como lo hace él. Y eso fue todo. 6 minutos y 43 segundos, para ser exactos. ¿Qué está haciendo ella en nuestra casa? Estalló la voz de mi esposa, rompiendo su silencio autoimpuesto con una fuerza volcánica que hizo vibrar las copas de vino. Le di una copa a Alexandra antes de responder. ¿Encontraste tu voz bastante rápido, no? Es increíble lo que 7 días de silencio pueden hacer por las cuerdas vocales. El rostro de mi esposa se sonrojó intensamente. ¿La trajiste aquí, a nuestra casa? Tomé un sorbo deliberado de vino, manteniendo el contacto visual por encima del borde de mi copa. Pensé que no me estabas hablando. De hecho,
Pensé que me había vuelto invisible esta última semana. Es curioso cómo funciona eso. Alexandra se aclaró la garganta suavemente. Quizás debería darles algo de privacidad. No, dije firmemente sin apartar la vista de mi esposa. Alexandra es mi invitada. Es bienvenida aquí. Los ojos de mi esposa se entrecerraron peligrosamente. ¿Sabes exactamente lo que estás haciendo? Lo sé. Repliqué, dejando mi copa. Porque durante 7 días, no he tenido idea de lo que supuestamente hice mal. 7 días siendo castigado por un crimen del que ni siquiera fui informado. Así que ilumíname. ¿Qué estoy haciendo mal exactamente ahora? La cocina volvió a quedar en silencio, pero este silencio era diferente, cargado de confrontación en lugar de evitación. Mi esposa miró a Alexandra, luego a mí, y la comprensión apareció en sus ojos. Perdió el control de su juego de poder cuidadosamente orquestado, y lo sabía. Hiciste esto deliberadamente, susurró, con la voz temblando de ira. La trajiste aquí para herirme. Alexandra bebió su vino, observando el intercambio con un interés medido. La presencia segura de otra mujer en nuestro hogar, especialmente una sobre la que mi esposa me había advertido explícitamente, había logrado en 7 minutos lo que yo no pude lograr en 7 días, romper el muro de silencio. Me acerqué a mi esposa, bajando la voz. ¿Herirte? Qué gracioso viniendo de alguien que me ha estado torturando psicológicamente durante una semana. Dime, ¿cómo se siente probar un poco de tu propia medicina? El rostro de mi esposa se contrajo con una mezcla de rabia e incredulidad. La cuidadosa compostura que había mantenido durante su campaña de silencio de una semana se desmoronó por completo. Golpeó la mano en el mostrador. ¿Cómo te atreves? Sabes exactamente por qué estaba molesta contigo. Levanté una ceja, manteniendo la calma. En realidad, no lo sé. Ese es todo el punto. Pero por favor, ilumíname, ahora que has decidido que soy digno de una conversación de nuevo. Alexandra se apoyó en la isla de la cocina, observando nuestro intercambio con curiosa intensidad. Su presencia era como gasolina en una situación ya volátil, y todos lo sabíamos. No puedo creer que hagas esto, siseó mi esposa, su voz temblorosa, traerla aquí, a nuestra casa. ¿Sabes cómo me siento acerca de ella? Sí, soy bastante consciente, respondí, tomando otro sorbo de vino. Así como soy consciente de cómo te sientes acerca de usar el silencio como castigo. Es interesante lo rápido que puedes encontrar tu voz cuando estás debidamente motivada. Alexandra se aclaró la garganta suavemente. La ley del hielo se considera en realidad una forma de abuso emocional. Psicológicamente hablando, crea un ambiente de rechazo y abandono. La cabeza de mi esposa se giró bruscamente hacia ella. Nadie te preguntó. Esto es entre mi esposo y yo. Lo es. Intervene. Porque durante la última semana, no ha habido nada entre nosotros. ¿Te aseguraste de eso? La cocina volvió a caer en un tenso silencio. Alexandra bebió su vino con estudiada facilidad, sin inmutarse por la hostilidad que irradiaba mi esposa. Tuve que admirar su compostura. No estaba retrocediendo ni disculpándose por su presencia. Hiciste esto deliberadamente para herirme, dijo mi esposa, su voz ahora más baja, acusadora. Invité a una vieja amiga a tomar una copa, repliqué. El hecho de que esto te duela dice más sobre tus inseguridades que sobre mis intenciones. Los ojos de mi esposa se entrecerraron. ¿Vieja amiga? Así la llamamos ahora. Alexandra sonrió ligeramente. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Antes de que tú estuvieras en el panorama. Ese comentario aterrizó exactamente como estaba previsto. La postura de mi esposa se tensó, y pude ver las ruedas girando detrás de sus ojos. 7 días de ley del hielo le habían dado el control. Había estado tan segura de su poder que nunca anticipó que yo podría cambiar las reglas del juego. Deberías irte, le dijo mi esposa a Alexandra, intentando recuperar algo de autoridad. Esa no es una decisión que te corresponda tomar, dije firmemente. Esta también es mi casa, a pesar de cómo me has estado tratando como un fantasma no deseado durante una semana. Alexandra dejó su copa de vino.
En realidad, probablemente debería irme. Tengo una reunión temprano mañana. Se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Gracias por esta noche. Fue genial ponernos al día. La forma en que enfatizó ponernos al día fue deliberadamente ambigua, dejando que mi esposa llenara los espacios en blanco con su imaginación. Acompañé a Alexandra a la puerta, consciente de que los ojos de mi esposa seguían cada uno de nuestros movimientos. En la puerta, Alexandra me abrazó, deteniéndose lo justo para dejar claro un punto. Susurró en mi oído, lo suficientemente alto como para que mi esposa lo oyera desde donde rondaba en el pasillo: llámame mañana. Esto fue divertido. Cuando cerré la puerta detrás de ella y me di la vuelta, mi esposa estaba de pie con los brazos cruzados, la furia irradiando de cada centímetro de su cuerpo. ¿Cómo pudiste faltarme el respeto de esta manera? La audacia de su pregunta casi me hizo reír. ¿Faltarte el respeto? Qué gracioso viniendo de alguien que me ha estado tratando como si no existiera durante 7 días. Estuviste con tu teléfono todo el fin de semana durante la visita de mis padres, explotó. Apenas interactuaste con nadie. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso para mí? Así que, eso era todo. Después de una semana de guerra psicológica, el crimen finalmente fue revelado. Revisé correos electrónicos del trabajo durante la maratónica visita de 6 horas de sus padres. ¿Esa es tu justificación para una semana de ley del hielo? Tenía una fecha límite de un proyecto urgente. Lo expliqué antes de que llegaran. Siempre tienes una excusa. Nunca priorizas a mi familia. Respiré hondo, estabilizándome. Déjame entender esto. En lugar de decirme que estabas molesta, decidiste castigarme con una semana de silencio. Sin comunicación, sin oportunidad de abordar el problema, solo manipulación emocional. Ella se burló. No es manipulación. Necesitaba espacio. Espacio, es decir, necesito un tiempo a solas. Lo que hiciste fue un castigo, puro y simple. Me moví hacia la escalera. ¿Y traer a Alexandra aquí? Eso fui yo mostrándote exactamente cómo se siente estar en el lado receptor del juego de poder de otra persona. Mi esposa me siguió. ¿Estás durmiendo con ella? No puedes desaparecer de nuestro matrimonio durante una semana y luego exigir respuestas sobre mi vida personal, respondí fríamente. ¿Mi vida personal? Soy tu esposa. Lo eres. Me detuve en las escaleras, volviéndome para mirarla. Porque las esposas normalmente se comunican con sus esposos. No usan el silencio como un arma y la intimidad emocional como una moneda de cambio. Su rostro se arrugó ligeramente, la primera señal de que mis palabras estaban penetrando su ira. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a empezar a verla para vengarte de mí? Negué con la cabeza lentamente. Esto no se trata de Alexandra. Se trata de respeto y de cómo nos tratamos. Esta noche se trató de mostrarte exactamente cómo se siente tu silencio desde el otro lado. Hiriéndome. Su voz se quebró ligeramente. Haciéndote sentir exactamente lo que yo he estado sintiendo, corregí. Confundido, rechazado, enojado, humillado. ¿Te suena familiar? Nos quedamos allí en la escalera, la dinámica de poder entre nosotros fundamentalmente alterada. Por primera vez en nuestro matrimonio, no me estaba disculpando por un crimen que no cometí. No estaba persiguiendo su perdón ni suplicando su atención. Creo que necesitamos tener una conversación seria sobre esta relación, dije finalmente. Pero no esta noche. Voy a dormir en la habitación de invitados. Cuando me giré para subir las escaleras, ella me agarró del brazo. Espera, no puedes simplemente. Gentil pero firmemente, quité su mano. He esperado 7 días a que decidas que valía la pena hablarme. Puedes esperar hasta mañana para esta conversación. La mañana llegó con una extraña calma instalada en la casa. Había dormido mejor en la habitación de invitados que en nuestra cama en meses. Había algo liberador en finalmente confrontar los patrones tóxicos en lugar de andar de puntillas a su alrededor. Me duché, me vestí y bajé las escaleras para encontrar a mi esposa ya en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café, los ojos rojos por lo que parecía ser una noche sin dormir. Tenemos que hablar,
dijo cuando entré. Sí, tenemos que hacerlo. Me serví café y me senté frente a ella, manteniendo suficiente distancia para pensar con claridad. Con demasiada frecuencia en el pasado, estas conversaciones terminaban con sus lágrimas, mis disculpas y nada realmente resuelto. Se echó el pelo hacia atrás nerviosamente. Me avergonzaste anoche. Traer a esa mujer a nuestra casa fue completamente irrespetuoso. Tomé un sorbo lento de café, dejando que su declaración flotara en el aire antes de responder. Interesante que empieces con lo que yo hice mal en lugar de reconocer tu comportamiento de la semana pasada. Eso es diferente. ¿Lo es? Explica cómo. Mi tono se mantuvo uniforme, controlado. Se movió incómodamente. Estaba molesta por algo. Necesitaba espacio. Espacio es pedir espacio. Lo que hiciste fue un castigo diseñado para hacerme sufrir hasta que descubriera qué regla arbitraria había roto y suplicara perdón. Me incliné ligeramente hacia adelante. Eso no es una relación. Eso es manipulación emocional. Estás exagerando, se burló. No fue tan grave. 7 días siendo tratado como si no existiera. ¿De ser ignorado en mi propia casa, hablando con las paredes? Eso no es grave. Negué con la cabeza. Si yo te hiciera eso, lo considerarías un comportamiento aceptable. Sus ojos bajaron a su café. El silencio entre nosotros ahora era diferente, reflexivo en lugar de punitivo. Mira, continué, lo que pasó anoche no fue por Alexandra. Fue para mostrarte exactamente cómo se sienten tus juegos desde el otro lado. ¿Disfrutaste sintiéndote confundida, celosa, impotente? Porque esa ha sido toda mi semana. ¿Así que esto fue una venganza? Preguntó, su voz endureciéndose de nuevo. No, esto fue un espejo. A veces la gente necesita ver su propio comportamiento reflejado para entender su impacto. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. No podemos seguir así. Estos ciclos de ley del hielo, yo pisando de puntillas, tú usando la intimidad emocional como un arma. Está destruyendo lo que sea que tuviéramos. Su expresión se suavizó ligeramente, quizás reconociendo la verdad en mis palabras. No sé cómo comunicarme cuando estoy molesta. Esa no es una excusa. Es algo en lo que necesitas trabajar si quieres que este matrimonio sobreviva. Mantuve mi voz firme, pero no cruel. No somos niños. La ley del hielo no es una solución. Es un veneno. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Y traer a tu ex a nuestra casa es comunicación madura? Nunca afirmé que lo fuera. Fue una decisión calculada para romper un patrón destructivo. Y funcionó, ¿no? Aquí estamos, finalmente hablando de los problemas reales. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto de Alexandra. Espero que todo haya ido bien después de que me fui. Estoy aquí si necesitas hablar. Los ojos de mi esposa se dirigieron a la pantalla antes de que pudiera darle la vuelta. Su boca se tensó. ¿Estás durmiendo con ella? La pregunta salió estrangulada, a medio camino entre la acusación y el miedo. No, respondí con sinceridad. Pero el hecho de que inmediatamente saltaras a esa conclusión muestra lo rota que está la confianza entre nosotros. Se puso de pie abruptamente, caminando por la cocina. ¿Qué se supone que debo pensar? Te reconectas con ella en el momento en que las cosas se ponen difíciles entre nosotros. ¿Difíciles? Repetí incrédulo. Tú creaste esta situación. Elegiste cerrar toda comunicación como castigo. Las acciones tienen consecuencias. No puedes desconectarte emocionalmente de este matrimonio cuando te convenga y esperar que yo simplemente lo acepte. ¿Y ahora qué? Exigió. ¿Me estás enseñando una lección amenazando nuestro matrimonio? Suspiré profundamente. Esto no es una amenaza. Es un ultimátum. No viviré así más. Las leyes del hielo, los juegos emocionales, el castigo por crímenes que ni siquiera sé que he cometido. Se acaba ahora, o me voy. Su rostro palideció. Quizás por primera vez, se dio cuenta de que hablaba en serio.
El patrón habitual, su ira, mi apaciguamiento, se había roto sin posibilidad de reparación. ¿Desperdiciarías nuestro matrimonio por esto? Su voz tembló ligeramente. No soy yo quien lo ha estado desperdiciando pieza por pieza, cada vez que eliges la manipulación en lugar de la comunicación honesta. Me levanté, creando una distancia física que coincidía con la emocional que había estado creciendo durante meses. Merezco algo mejor que esto. Ambos lo merecemos. Ella buscó mi mano, su tacto incierto. No quiero perderte. No me aparté, pero tampoco devolví el gesto. Entonces demuéstralo. Acciones, no palabras. No más ley del hielo. No más guerra emocional. Si estás molesta, dímelo directamente. Si tenemos un problema, lo abordamos como adultos. ¿Y qué hay de ella? Preguntó, incapaz siquiera de decir el nombre de Alexandra. Alexandra fue un catalizador, no el problema. Pero mis amistades ya no son negociables. La confianza es bidireccional. Recogí mi teléfono, guardándolo en mi bolsillo. Voy a quedarme con mi hermano unos días. Ambos necesitamos espacio, espacio real, no un silencio punitivo, para pensar en lo que queremos de este matrimonio. La expresión de asombro en su rostro fue inmediata. ¿Te vas? Estoy dando un paso atrás. Hay una diferencia. Hice eco de su justificación anterior para la ley del hielo, la ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Cuando regrese, o nos comprometeremos a reconstruir esta relación de la manera correcta, o admitiremos que está más allá de la reparación. Mientras empacaba una pequeña bolsa arriba, la oí llorar en la cocina. En el pasado, esas lágrimas habrían debilitado inmediatamente mi resolución. Me habrían hecho correr a consolarla y disculparme por causarle dolor. No hoy. A veces, cuidar a alguien significa negarse a participar en las dinámicas que los perjudican a ambos. Han pasado 3 meses desde esa mañana en la cocina. 3 meses de cambio fundamental, algunos dolorosos, otros liberadores. Mi semana en el apartamento de mi hermano se alargó a 2 cuando me di cuenta de cuánta claridad proporcionaba la distancia. Por primera vez en años, podía escuchar mis propios pensamientos sin la presión constante de anticipar sus reacciones. Llamó constantemente esos primeros días. Los mensajes de texto iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones amargas. Mi antiguo yo habría vuelto corriendo a la primera señal de su angustia. En cambio, me mantuve firme. Volveré a casa cuando ambos estemos listos para tener una conversación honesta sobre nuestro futuro. Después de 2 semanas, acordamos encontrarnos en terreno neutral, una tranquila cafetería en el centro. Parecía más pequeña de alguna manera, menos segura. La mujer que había convertido el silencio en un arma ahora luchaba por llenarlo con palabras significativas. He estado viendo a un terapeuta, dijo después de que nos hubiéramos acomodado con nuestras bebidas. 2 veces por semana. No era lo que esperaba oír. Eso es bueno. ¿Qué lo motivó? Que te fueras, trazó el borde de su taza nerviosamente. Nunca pensé que realmente lo harías. Me hizo darme cuenta de cuántas relaciones he arruinado con estos patrones. Hablamos durante 3 horas ese día. Hablamos de verdad, quizás por primera vez desde nuestra boda. Había crecido viendo a su madre usar el silencio como control. Lo había interiorizado como un comportamiento normal en una relación. La revelación no era una excusa, pero era un contexto que nunca antes había entendido. Volví a casa con cautela. Establecimos límites claros, no más ley del hielo nunca más, terapia 2 veces al mes, comunicación honesta incluso cuando fuera incómoda. Las primeras semanas se sintieron como aprender a caminar de nuevo después de una lesión. Incómodo, doloroso, pero progresivamente más fuerte. Luego llegó la noche en que vio un texto inocente de Alexandra en mi teléfono. Solo preguntando cómo estaba, nada más. La vieja frialdad familiar descendió sobre sus rasgos. Durante 2 horas, estuvo callada, retraída. Pero a diferencia de antes, se dio cuenta. Me siento celosa e insegura, admitió finalmente, las palabras claramente difíciles para ella. Sé que no es racional, pero ver su nombre me trae de vuelta a esa noche y a lo cerca que estuve de perderte.
Fue un progreso innegable. Pero un solo paso adelante no borra años de comportamientos arraigados. 2 semanas después, tras un desacuerdo sobre los planes de vacaciones, me desperté de nuevo en silencio. El hombro frío, la mirada desviada, la actuación de la invisibilidad. Duró solo un día antes de que se disculpara, pero fue suficiente. Algunos ciclos no se pueden romper. Solo se pueden escapar. Ayer, firmé un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento. Hoy, empaqué las últimas de mis pertenencias esenciales mientras ella estaba en el trabajo. No todo, eso vendría después, cuando los abogados hubieran arreglado los detalles, solo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Dejé una carta explicando mi decisión. No enojada, no acusatoria, solo honesta. Le había dado al matrimonio una última oportunidad, establecí límites claros, y esos límites se habían cruzado. El respeto propio exigía acción, no segundas oportunidades interminables. Mi teléfono vibró mientras colocaba mis llaves en el mostrador de la cocina. Un mensaje de Alexandra. ¿Sigue en pie la cena de esta noche? Encontré un nuevo lugar tailandés increíble en el centro. Nos habíamos reconectado como amigos durante estos meses, nada más. La reconstrucción cautelosa de una conexión que una vez había significado algo importante. No había estado listo para nada más allá de la amistad mientras intentaba salvar mi matrimonio. Pero ahora, con el peso de esa relación fallida finalmente dejado atrás, sentí los primeros atisbos de posibilidad. Estoy deseando que llegue, respondí, cerrando la puerta detrás de mí por última vez. Mientras me alejaba en coche, mi teléfono estalló en llamadas. Mi futura exesposa, sin duda, regresando a casa para encontrar mi carta. Otra ley del hielo que nunca más sería mi problema a soportar. Silencié el timbre sin mirar la pantalla. La lección más difícil que he aprendido es que no puedes obligar a alguien a respetarte. Solo puedes elegir alejarte de las situaciones en las que el respeto está ausente. Irse no es un fracaso. Es el acto supremo de autopreservación. En el restaurante esa noche, Alexandra sonrió mientras me acercaba a su mesa. «Te ves diferente», observó. «Más ligero, de alguna manera». «Me siento más ligero», admití, acomodándome en la silla frente a ella, como si finalmente hubiera dejado algo que he estado cargando durante años. Me estudió por un momento. ¿Sin arrepentimientos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Los últimos 3 años no habían estado completamente desprovistos de alegría o significado. Había habido buenos momentos entre la manipulación y las luchas de poder. Pero esos momentos habían sido cada vez más eclipsados por los patrones tóxicos que no parecíamos poder romper. Solo uno, respondí finalmente, que no me valoré lo suficiente como para establecer límites antes. Alexandra levantó su copa. Por los límites, entonces. Y por lo que venga después. Choqué mi copa contra la suya, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, el placer simple y sin complicaciones de estar en compañía de alguien que me veía claramente y valoraba lo que veía. No el comienzo de algo definitivo, sino el final de aceptar cualquier cosa menos que respeto. Algunos llamarían a mi decisión de irme fría o implacable. Yo la llamo necesaria. La verdadera medida de la fuerza no es cuánto puedes soportar, es saber cuándo dejar de soportar y empezar a vivir de nuevo. Nuestra historia ha llegado a su fin.